¿Necesitas comprar una cámara pequeña y versátil y aún no te decides si comprar la Canon M50 o la Canon R7? En este video te detallo sus diferencias y similitudes. No te vayas. La primera versión de la Canon M50 salió en el 2018. Luego la actualizaron a la Mark II en el 2020. La Canon R7 salió en el 2022. Es una cámara de gama media que viene a sustituir la exitosa Canon 7D Mark II. Pasemos ahora a ver las similitudes. Tanto la M50 como la R7 son cámaras sin espejo, lo que hace que sean muy compactas y livianas. Permiten lentes intercambiables y están equipadas con un sensor APS-C. Ambas cámaras tienen una pantalla trasera articulada que se puede girar para mirar hacia el frente. Esta característica es muy útil para bloggers y youtubers que necesitamos autograbarnos. Ambas cámaras tienen pantalla táctil. Esto es súper cómodo ya que puedes cambiar cualquier opción con solo tocar. Ambas cámaras permiten grabación 4K, aunque más adelante te explico esta diferencia en este apartado. Ambas cámaras permiten grabar audio por separado, es decir, puedes conectar un micrófono externo y así aumentar la calidad de audio en tus videos. Ambas cuentan con visor electrónico que te permite ver en tiempo real lo que saldrá en tu foto. Las dos cuentan con focus picking. Esto es súper útil cuando utilizas el enfoque manual. En la R7 lo han mejorado aún más y permite identificar la nitidez absoluta y el uso de la tecnología de cebras que te permite identificar aquellas áreas de la escena que están sobreexpuestas. Ambas cuentan con el sistema autofocus dual pixel de Canon que tanto nos encanta, y la R7 cuenta con una versión actualizada que es aún mejor con la detección de seguimiento del ojo en humanos y animales. Las dos tienen salida micro HDMI que permite hacer streaming en tus videos. Bien, pasemos ahora a ver las diferencias. Empecemos con la batería. En cuanto a la duración de la batería, la M50 cuenta con una batería LPE12 que permite hasta 235 disparos, mientras que la R7 cuenta con una batería LPE6NH, las mismas que usan sus hermanas mayores como la R6. Eso significa que tiene más capacidad. La ventaja de la Canon R7 es que puede cargar a través de su puerto USB, lo cual se agradece Canon porque esto es una maravilla. La Canon M50 tiene un procesador Digic 8 y la Canon R7 tiene un procesador Digic X, lo que permite mayores beneficios para la reducción de ruido, permitiendo un mayor rango dinámico, precisión en el color y mayor velocidad de procesamiento. Obturador: la Canon M50 solo cuenta con un obturador mecánico, mientras que la Canon R7 cuenta con dos obturadores, lo que permite que tenga mayor velocidad a la hora de hacer los disparos. Permite 15 fotogramas por segundo con el obturador mecánico y hasta 30 fotogramas por segundo con el obturador electrónico. Esto es una locura. Estabilizador: la Canon M50 no cuenta con estabilizador en el cuerpo, mientras que la Canon R7 sí cuenta con el estabilizador en el cuerpo, y esto es muy útil a la hora de filmar videos y también al momento de hacer fotos, ya que puedes permitirte bajar un poco más la velocidad y así ganar un poco más de luz. El flash: la Canon M50 tiene flash incorporado en el cuerpo, aunque como siempre les digo, no lo utilicen porque pueden dañar sus fotos. Por el contrario, la Canon R7 no trae flash incorporado. Sincronización del flash: la R7 permite sincronizar el flash a una velocidad de 1/320 y la Canon M50 permite sincronizar a 1/200. La R7 permite tener velocidades hasta 1/8000, mientras que la M50 solo permite velocidades hasta 1/4000. Tarjetas SD: esta me encantó. La R7 le trae dos ranuras para meter dos tarjetas SD, mientras que la Canon M50 solo tiene para meter una tarjeta SD. La R7 admite tarjetas de alta velocidad, mientras que la M50 solo permite tarjetas tipo UHS-1 que permite velocidades hasta 104 megabits por segundo. En el apartado del audio, la Canon R7 permite colocarle audífonos y poder monitorear así el audio en tus videos. La Canon M50 no permite colocarle audífonos para monitorear el audio. De verdad que es algo que hace mucha falta en M50. Vamos al apartado del video. La Canon R7 permite grabar a 4K a 60 frames por segundo y sin límite de grabación. Esto es perfecto para los youtubers a los que generamos contenido y generamos video de larga duración. Permitirá el enfoque dual pixel. Algo muy importante para los que hacemos videos profesionales es que podrás grabar en 10 bits a 422. En cambio, la M50 solo permite grabar 4K a 24 frames por segundo, tiene límites de grabación. Cuando grabas a 4K pierde el enfoque dual pixel y para colmo te hace un recorte extra a tus videos. Tengo un video por aquí que te dejaré en las tarjetas para que puedas ver un demo que hice con una grabación de la M50 en 4K. Así que cuando termines el video puedes ir a verlo. Bien,
Bien, ahora hablemos de la montura. La M50 cuenta con una montura M, exclusiva de la serie M de Canon. Esto limita el uso de estas ópticas en otras cámaras. Permite un adaptador para poder usar las ópticas, las lentes de las otras cámaras, como la EFS y la EF. La Canon R7 cuenta con una montura RF, lo cual permite utilizar todos los lentes de sus hermanas mayores. Y adicional, han creado dos lentes exclusivos para estas cámaras. En la Canon R7 podemos encontrar un joystick que nos facilita el control a la hora de enfocar, navegar por el menú. Esto también es algo heredado de sus hermanas mayores y es fantástico, se lo recomiendo. La M50 no trae este joystick. Bien, vamos a ver ahora el precio. Al día de hoy la Canon M50, la primera versión, la puedes conseguir por menos de $600 con todo el lente de kit. Esto es fantástico. Y la R7 la podrás conseguir desde $1,500, solo el cuerpo, sin los lentes. Así que aquí está una diferencia de precio, de verdad que es abismal. La Canon R7 no es nada barata, pero es una cámara bastante completa. Lo único que no me gusta es que no tiene sensor full frame. La verdad es que por este precio puedes comprarte una Canon R full frame, que también es lentes intercambiables, una RP, cualquiera de estas es full frame, pero tampoco tiene la última tecnología que cuenta la R7. Así que es verdad que es algo que va a depender de tu presupuesto y lo que quieras hacer con tu cámara. Razones por las que quieras preferir la M50, la verdad la más obvia es el precio. Esta cámara es súper económica. La verdad que calidad-precio todavía no hay una cámara que la pueda superar. Esta cámara es súper pequeña, súper liviana, tiene lente intercambiable. Los lentes de la serie M son mucho más económicos que los lentes de la serie RF. De verdad que tiene sus ventajas. Al día de hoy todavía es una cámara que es muy bien valorada. Yo digo que Canon todavía la va a mantener porque ha sido de sus cámaras mejores vendidas. Lo que puede hacer es que de repente deje de fabricar los lentes de la serie M, pero eso no significa que dejen de fabricar la misma cámara como tal. No estoy segura si vayan a hacer una versión 3 de esta cámara. Por ahora solamente está la versión 2 Mark II y de verdad que es full recomendada, sobre todo para los que están iniciando. Ventaja de adquirir la R7, de verdad que tiene muchas ventajas. Mejor procesador, permite grabar a 4K, 60 frames por segundo, sin limitaciones de tiempo, sin recortes, es mucho más rápida, tiene mayor duración de batería, permite tener una SD de mayor velocidad. En fin, tiene muchísimas ventajas sobre el M50, pero obviamente es muchísimo más costosa. Inclusive puedo llegar a decir que es más costosa que una RP, que es una full frame. Así que ten presente esto, es mucho más costosa, tiene mucha más tecnología, así que va a depender de lo que quieras hacer con ella. Si de verdad le vas a sacar provecho, le vas a sacar partido, vas a hacer dinero con esta cámara, entonces sí te recomiendo comprar la R7. Pero mientras que quieras experimentar, estés iniciando en la fotografía, no sabes todavía si te va a gustar este mundo de la fotografía y video, yo te recomiendo comprar la M50. Me encantaría saber tu opinión sobre estas cámaras. ¿Qué te parece? ¿Cuál de las dos te comprarías? De verdad que te quiero leer abajo. Yo me despido no sin antes recomendarte que veas más videos como este que te dejaré por aquí en las tarjetas y abajo en el cuadro de descripción. Tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao, chao, gente.